presentamos El Proyecto Uranio. Agosto de 1944, Berlín, Alemania. En una noche oscura y tormentosa, el cuerpo sin vida del Dr. Klaus Reinhardt, un científico clave del Proyecto Uranio, fue encontrado en su laboratorio. La escena era macabra, el cadáver yacía en el suelo, rodeado de papeles esparcidos y equipos científicos destrozados. Lo más desconcertante era la expresión de terror en el rostro del Dr. Reinhardt y las marcas de quemaduras inexplicables en su cuerpo. El oficial de la Gestapo, Hans Müller, fue asignado para investigar este misterioso asesinato. Berlín, en el verano de 1944, era una ciudad en el corazón del Tercer Reich, pero también un lugar de creciente tensión y paranoia. La guerra estaba en su punto álgido, y los bombardeos aliados eran una amenaza constante. El Proyecto Uranio, el programa secreto de Alemania para desarrollar armas nucleares, era de vital importancia para el esfuerzo bélico nazi. Los científicos que trabajaban en el proyecto eran vigilados de cerca, y cualquier indicio de sabotaje o espionaje era tratado con la máxima severidad. El laboratorio del Dr. Reinhardt estaba ubicado en una instalación subterránea, protegida por múltiples capas de seguridad. Solo unos pocos tenían acceso a esta área restringida, lo que hacía que su asesinato fuera aún más inquietante. Hans Müller, un oficial de la Gestapo conocido por su meticulosidad y frialdad, sabía que debía resolver este caso rápidamente para evitar que el pánico se extendiera entre los científicos del proyecto. El asesinato del Dr. Reinhardt planteaba muchas preguntas. ¿Quién podría haber tenido acceso al laboratorio? ¿Qué motivo podría haber para matar a un científico tan valioso? Müller comenzó su investigación interrogando a los colegas del Dr. Reinhardt. Descubrió que el científico había estado trabajando en un experimento altamente confidencial relacionado con la fisión nuclear. Algunos de sus colegas mencionaron que Reinhardt había estado actuando de manera extraña en las semanas previas a su muerte, como si estuviera paranoico o asustado por algo. Müller también examinó el laboratorio en busca de pistas. Encontró un cuaderno de notas del Dr. Reinhardt lleno de fórmulas y diagramas incomprensibles. Entre las páginas había una carta a medio escribir dirigida a un tal doctor, en la que Reinhardt mencionaba haber hecho un descubrimiento inquietante que debía ser comunicado de inmediato. La carta terminaba abruptamente, como si el científico hubiera sido interrumpido. A medida que Müller profundizaba en la investigación, la tensión aumentaba. Descubrió que el Dr. Reinhardt había estado en contacto con un grupo de científicos disidentes que cuestionaban la ética de los experimentos del Proyecto Uranio. Estos científicos, liderados por el Dr. Friedrich Weber, habían desaparecido misteriosamente unas semanas antes del asesinato de Reinhardt. Müller comenzó a sospechar que podría haber una conexión entre estos eventos. Además, Müller encontró informes de avistamientos de luces extrañas en el cielo cerca de la instalación subterránea. Algunos guardias afirmaban haber visto figuras sombrías merodeando por los alrededores durante la noche. Aunque estos testimonios parecían inverosímiles, Müller no podía ignorarlos. Decidió seguir todas las pistas, por más descabelladas que parecieran. Müller también descubrió que el Dr. Reinhardt había estado investigando un mineral raro conocido como uranio negro, que supuestamente tenía propiedades únicas. Este mineral había sido encontrado en una mina abandonada en las montañas de Ars, y Reinhardt había estado obsesionado con sus posibles aplicaciones en la fisión nuclear. Müller decidió visitar la mina para buscar más pistas. La visita a la mina de Ars resultó ser reveladora. Müller encontró un laboratorio improvisado en una cueva oculta, con equipos científicos y muestras de uranio negro. Entre los documentos, había una carta del Dr. Weber dirigida a Reinhardt, en la que mencionaba que el uranio negro tenía propiedades que desafiaban las leyes de la física conocidas. Weber advertía que el uso de este mineral podría tener consecuencias impredecibles y peligrosas. Justo cuando Müller estaba a punto de salir de la cueva, escuchó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta y vio a una figura encapuchada que lo observaba desde la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en las sombras.
Müller sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que estaba cerca de descubrir algo importante, pero también que estaba en peligro. La primera parte de la investigación de Müller había revelado más preguntas que respuestas. ¿Qué había descubierto el Dr. Reinhardt sobre el uranio negro? ¿Quién estaba detrás de su asesinato? Y, lo más inquietante, ¿qué papel jugaban las luces extrañas y las figuras sombrías en este misterio? Müller sabía que debía continuar su investigación, pero también que cada paso lo acercaba más a un peligro desconocido. Hans Müller regresó a Berlín con una sensación de urgencia. La visita a la mina de Ars había revelado información crucial, pero también había planteado nuevas preguntas. Decidido a desentrañar el misterio, Müller se dirigió directamente a la oficina de su superior, el Obergruppenführer Heinrich Himmler, para informar sobre sus hallazgos. Himmler, conocido por su interés en lo oculto y lo paranormal, escuchó con atención mientras Müller describía el uranio negro y las advertencias del Dr. Weber. Debemos investigar más a fondo, dijo Himmler, con una mirada calculadora. Este uranio negro podría ser la clave para ganar la guerra, pero también podría ser una amenaza si cae en las manos equivocadas. Müller, tienes carta blanca para continuar tu investigación. Encuentra a esos científicos disidentes y descubre qué sabían. Müller comenzó a rastrear a los científicos desaparecidos, siguiendo pistas que lo llevaron a varios lugares de Berlín. Descubrió que el Dr. Weber y su grupo habían estado trabajando en secreto para sabotear el proyecto uranio desde dentro. Habían dejado una serie de mensajes cifrados en lugares estratégicos que Müller logró descifrar con la ayuda de un experto en criptografía de la Gestapo. Los mensajes revelaban que Weber y su grupo habían descubierto algo aterrador sobre el uranio negro. No solo tenía propiedades nucleares, sino que también parecía tener una conexión con fenómenos paranormales. Los científicos habían observado que el mineral emitía una energía extraña que afectaba la mente humana, causando alucinaciones y comportamientos erráticos. Temiendo que los nazis utilizaran esta energía para crear armas de control mental, Weber y su grupo habían decidido destruir todas las muestras de uranio negro y desaparecer. Müller también encontró testimonios de personas que afirmaban haber visto figuras sombrías y luces extrañas cerca de los lugares donde se almacenaba el uranio negro. Estos testimonios coincidían con los informes de los guardias de la instalación subterránea. Aunque Müller era escéptico por naturaleza, no podía ignorar la creciente evidencia de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. A medida que se acercaba al clímax de su investigación, Müller recibió una llamada urgente de uno de sus informantes. El informante, un científico que había trabajado con Weber, le reveló que Weber y su grupo se estaban escondiendo en una antigua fábrica abandonada en las afueras de Berlín. Müller organizó una redada inmediata, llevando consigo a un equipo de agentes de la Gestapo. La redada fue rápida y eficiente. Los agentes irrumpieron en la fábrica y capturaron a Weber y a sus colegas. Sin embargo, justo cuando Müller pensaba que había resuelto el caso, Weber hizo una revelación impactante. No somos los únicos interesados en el uranio negro, dijo Weber, con una expresión de desesperación. Hay otros, seres de otro mundo que también lo buscan. Hemos visto sus naves y hemos sentido su presencia. Ellos son los que mataron a Reinhardt. Müller quedó atónito. La idea de seres extraterrestres involucrados en el proyecto uranio era difícil de aceptar, pero Weber hablaba con una convicción que no podía ser ignorada. Decidió llevar a Weber y a su grupo a un lugar seguro para interrogarlos más a fondo. Durante el interrogatorio, Weber y sus colegas proporcionaron detalles escalofriantes sobre sus encuentros con los supuestos extraterrestres. Describieron cómo habían visto luces brillantes en el cielo y figuras humanoides que parecían desmaterializarse y reaparecer a voluntad. También mencionaron que los extraterrestres parecían estar interesados en el uranio negro por sus propiedades únicas. Müller, aunque escéptico, no podía ignorar la coherencia de los testimonios. Decidió llevar a Weber y a su grupo de regreso a la mina de Ars para investigar más a fondo. Al llegar, encontraron la cueva en un estado de caos, como si hubiera sido saqueada recientemente.
Sin embargo, lograron recuperar algunas muestras de uranio negro y documentos que habían sido escondidos por Weber. Mientras examinaban los documentos, Müller y su equipo descubrieron una serie de coordenadas que parecían indicar la ubicación de otros depósitos de uranio negro en Europa. Decidieron seguir estas pistas con la esperanza de encontrar más respuestas. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de partir, fueron atacados por un grupo de soldados nazis que habían sido enviados para recuperar el uranio negro. El enfrentamiento fue feroz, pero Müller y su equipo lograron escapar con las muestras y los documentos. Sabían que debían actuar rápidamente para evitar que el uranio negro cayera en manos de los nazis. Decidieron destruir las muestras y enviar los documentos a los aliados, con la esperanza de que pudieran utilizar la información para detener el proyecto uranio. El informe final de Müller detallaba los horrores del proyecto uranio y las inquietantes revelaciones sobre el uranio negro. Aunque muchos sacrificaron sus vidas, lograron destruir las muestras y detener los experimentos de Müller. Sin embargo, el informe también advertía que algunos documentos y muestras del uranio negro habían desaparecido, sugiriendo que los nazis podrían intentar continuar sus experimentos en otro lugar. La historia de Hans Müller y el proyecto uranio se convirtió en una leyenda, un recordatorio de los oscuros secretos que la guerra puede ocultar. El informe fue enviado a los aliados, quienes utilizaron la información para desmantelar otras instalaciones similares en Europa. La valentía de Müller y su equipo fue reconocida, y sus acciones inspiraron a otros a unirse a la resistencia. Sin embargo, Müller nunca olvidó los horrores que había presenciado. Sabía que la lucha contra la oscuridad no había terminado, y que debía seguir luchando para asegurar un futuro libre de los horrores de la guerra. Las preguntas no terminan aquí, y nuestra búsqueda tampoco. Si este relato te mostró algo que nunca esperaste descubrir, entonces estás en el lugar correcto. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir esta historia con quienes, como tú, buscan lo desconocido. Aquí, el misterio siempre encuentra su voz. Hasta la próxima, donde lo inexplicable volverá a ser nuestro punto de partida.